La ley de Boyle. La ley de Boyle es una ley de los gases que describe la relación entre la presión y el volumen de un gas a temperatura constante y cantidad de sustancia constante. Esta ley fue formulada por el físico británico Robert Boyle en el siglo XVII. Definiremos matemáticamente la ley de Boyle como la consecuencia que se deriva de mantener la cantidad de sustancia y la temperatura constantes en la ecuación de estado. Observemos la demostración. Obtener la ley de Boyle-Mariotte a partir de la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces vamos a tomar la ecuación de estado y vamos a plantear dos presupuestos fundamentales. Presupuesto número 1, y el que es evidente en la mayoría de los ejercicios de lápiz y papel, que la temperatura es constante. El segundo presupuesto, que no está explícito pero que también debe entenderse, es que la cantidad de sustancia es constante a menos que el enunciado nos diga lo contrario. Sin embargo, para que la ley de Boyle-Mariotte funcione, la cantidad de sustancia debe ser constante obligatoriamente. Por lo tanto, asumiremos que la cantidad de sustancia es una segunda constante. Establecido eso, lo que procedemos es, en el primer paso de la demostración, a reemplazar cantidad de sustancia por la constante número 2, temperatura por la constante número 1. Y aquí aplicamos una máxima algebraica. Cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante, que denominaremos simplemente como la constante de Boyle. Dicho esto, lo único que resta es despejar un término, que puede ser cualquiera. Por ejemplo, si despejamos el volumen en términos de la presión, tendremos que el volumen es igual a la constante multiplicado por 1 sobre la presión. Esta expresión se conoce como una forma inversa a una recta, siendo una gráfica semejante a esto, donde podríamos tener volumen y presión, o inversamente la gráfica va a tener la misma forma. En cualquier caso, la ecuación que tenemos resaltada acá la denominaremos como la forma estática de la ley de Boyle, pues solo puede describir un gas en un estado específico de presión que va a dar un volumen. Pero ¿qué pasa cuando hay un cambio de presión o un cambio de volumen? En ese caso tenemos que aplicar la forma dinámica de la ley de Boyle. Para obtener la forma dinámica de la ley de Boyle vamos a emplear este segundo paso en la demostración, la cual establece que cualquier producto presión a volumen es igual a una constante. Por lo tanto, puede ser presión volumen final o presión volumen inicial. En cualquier caso, ambos serán iguales a una constante. Por lo tanto, puedo reemplazar la constante por la presión inicial multiplicado por el volumen inicial. Con lo cual obtenemos la forma dinámica de la ley de Boyle. La forma dinámica es mucho más común a la hora de resolver ejercicios de lápiz y papel, ya que en su mayoría son ejercicios en los cuales nos dan tres datos. Nos pueden dar dos volúmenes y una presión, o nos pueden dar dos presiones y un volumen. Y nuestra tarea es despejar el término que quedó sin mencionar y reemplazar y hacer los cálculos pertinentes. En cualquier caso, lo importante acá es que no necesitamos memorizarnos las leyes empíricas de gases una por una. Simplemente debemos tener en cuenta que podemos partir desde la ecuación de estado de los gases ideales bajo las condiciones específicas que mencionen en el enunciado para poder obtener las ecuaciones de trabajo, siendo nuevamente la forma dinámica la que se usa más comúnmente. Aplicaciones de la ley de Boyle. La ley de Boyle se utiliza para explicar el funcionamiento del sistema respiratorio en el cuerpo humano, específicamente en la modificación del volumen pulmonar. Este proceso, guiado por la ley de Boyle, conlleva cambios en la presión del aire dentro de los pulmones, generando una diferencia de presión entre el aire pulmonar y el entorno circundante.
Esta variación de presión desencadena los procesos de inhalación y exhalación, ya que el aire fluye desde áreas de alta presión a regiones con bajas presiones. Durante la inhalación, los pulmones se expanden, disminuyendo la presión interna y permitiendo que el aire fluya hacia ellos por difusión, llenándolos de aire. En la exhalación, los pulmones se contraen, aumentando la presión interna y expulsando el aire al entorno externo. La ley de Boyle no solo tiene relevancia en el sistema respiratorio, sino que también desempeña un papel fundamental en diversas aplicaciones médicas e industriales. En la ventilación mecánica, es esencial para controlar la presión y el volumen del aire en el tratamiento de pacientes con problemas respiratorios. En la anestesia, se aplica para el suministro controlado de gases anestésicos. La compresión y expansión de gases en la fabricación de medicamentos se basa en sus principios, al igual que en la industria química para controlar y monitorear gases en reactores químicos. En la atmósfera, la ley de Boyle se emplea en física y meteorología para comprender cambios en la presión atmosférica con la altitud. En la ingeniería de motores de combustión, es crucial para el funcionamiento de cilindros, donde la compresión del aire y su mezcla con combustibles son esenciales. Los buceadores deben comprenderla, ya que la presión del aire varía con la profundidad y afecta la respiración desde tanques de aire comprimido. La calibración de instrumentos de medición de presión, la exploración espacial con sistemas de soporte vital y la aplicación en la industria alimentaria para controlar gases en fermentación y conservación, son ejemplos adicionales. En sistemas de control de fluidos y gases, como válvulas y tuberías, se utilizan los principios de la ley de Boyle para regular el flujo y la presión. Ejercicios resueltos de la ley de Boyle. Miremos ahora cómo resolver algunos casos triviales. En un recipiente de 30 litros de nitrógeno a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión, ¿a qué presión es necesario someter el gas para obtener un volumen de forma tal que se reduzca a 10 litros? Y debemos asumir que la temperatura no cambia. Entonces, como práctica, vamos a hacer nuevamente la demostración de la fórmula que vamos a aplicar a partir de la ecuación de estado. El ejercicio nos dice explícitamente que la temperatura no cambia. Sabemos por definición que R, la constante de Regnault, no cambia porque es constante. Y la cantidad de sustancia no se menciona en el enunciado. Si la cantidad de sustancia no se menciona en el enunciado, asumimos que también es un valor constante. Y cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante. Con lo cual obtenemos una de las formas de la ley de Boyle. Como la constante permanece constante entre los estados inicial y final, puedo reemplazar la constante por la multiplicación de presión y volumen, pero definidos para el momento inicial. Con lo cual, lo único que resta es identificar qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo la presión final con un volumen final. Así que despejo la presión final pasando el volumen final a dividir. Con lo cual obtenemos un cociente de volúmenes, un cociente con un parámetro semejante. Una vez que ya tenemos esta expresión, que sería la solución analítica, lo único que resta es comenzar a reemplazar. La presión inicial se nos menciona como una atmósfera, así que será 1 atm, multiplicado por el volumen inicial, que era de 30 litros, dividido entre el volumen final, que es de 10 litros. Observe que no he reemplazado las unidades de volumen, porque ambas son iguales, litros en el final y litros en el inicial, y como forman un cociente, por lo tanto, los litros se van a cancelar de todas maneras, así que podemos ahorrarnos la fatiga. A esto lo denominamos como reemplazo o análisis dimensional implícito. Lo único por 1 igual a 3. Por lo tanto, la solución es exactamente de 3 atmósferas. ¿Cuál será el volumen final ocupado por 50 litros de oxígeno cuya presión inicial es de 560 milímetros de mercurio?
y es comprimido hasta llegar a una presión de 2 atmósferas. Nos piden asumir que la temperatura es constante. Entonces, en primera instancia, al asumir que la temperatura es constante, se dispara inicialmente el siguiente proceso analítico. La temperatura es constante, vamos a asumir que la cantidad de sustancia es constante, porque el enunciado no lo menciona, y R por definición es una constante, y cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante. Esa constante es igual a presión por volumen, pero también podría ser igual a presión inicial por volumen inicial. Así que puedo reemplazar la constante por presión inicial multiplicando volumen inicial, con lo que obtenemos la forma dinámica de la ley de Boyle. En este caso nos están pidiendo el volumen final, así que como último paso en esta ocasión lo que vamos a hacer es pasar la presión final a dividir. Y expresamos la ecuación de manera elegante, con lo cual observemos un cociente de presiones. En este caso específico, las unidades de presión son diferentes. Así que en el primer paso vamos a reemplazar todo con todos los valores y todas las unidades, ya que no podemos reemplazar analíticamente, ya que las unidades de presión son diferentes. Entonces, la presión inicial se menciona como 560 milímetros de mercurio. La presión final se menciona como 2 atmósferas. Todo multiplicado por el volumen inicial, 50 litros. Ahora procedemos a hacer la conversión de unidades. Por definición sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Esta definición se encuentra en la literatura o en la sección que dedicamos al parámetro de presiones. Ahora hay que elegir un método de conversión de unidades. En este caso vamos a ejecutar la técnica basada en álgebra. Como sé que la unidad atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, lo que puedo hacer es cancelarla y reemplazarla por el valor 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, milímetro de mercurio que multiplica y milímetro de mercurio que divide, ahora sí se cancelan. Lo único que restaría es resolver la parte aritmética. Entonces, para resolver la parte aritmética vamos a tener dos opciones. La primera es por aproximaciones de Fermi y la segunda es mediante un cálculo empleando una calculadora. Digamos que vamos a hacerlo por aproximaciones de Fermi como para tener una estimación muy redonda de cómo debería ser la forma del resultado. Lo que voy a hacer es redondear de forma tal que introduzca la misma cantidad de error arriba y abajo. Por ejemplo, voy a sumar 40 a 560 y voy a sumar 40 a 760, con lo cual obtendremos 600 sobre 800 por 50 sobre 2. Entonces 0 con 0, 0 con 0 se cancelan. La mitad de 6 es un 3. 3 por 5 es igual a 15, dividido entre 8. Y me queda un 0 sin cancelar, o sea 150 dividido entre 8. En este punto puedo cancelar este 0 y convertirlo a una multiplicación por 10 en el residuo. Así que simplemente resolver 15 entre 8. Entonces comencemos. 8 cabría solo una vez porque 8 por 2 es igual a 16. Entonces restamos 8 al 15. De 8 a 15 hay un 7. 7 no cabe en 8, así que coloco un punto o coma decimal. Y el 7 se convierte en 70. 70 cabe en 8 aproximadamente 8 veces, porque con 9 ya nos pasaríamos. Entonces en este punto tendríamos 1.8 por 10 es igual a 18. Podríamos continuar dividiendo, pero este enunciado no nos da unas reglas claras sobre el nivel de significancia, especialmente porque pues, la presión nos la dan en una sola cifra significativa. Así que podríamos representar esta solución simplemente como 2 por 10. En cualquier caso, por aproximación de Fermi, la respuesta es aproximadamente 18 litros. Si usáramos calculadora, obtendremos el siguiente resultado. 560 por 50 sobre, abro paréntesis, 2 por 760. El resultado es en efecto 18.4, porque no habíamos continuado con la división. En unidades de litro, que es la
cada unidad que no se canceló. Entonces, las aproximaciones de Fermi nos sirven para hacer estimaciones muy rápidas de operaciones aritméticas que de otro modo se van a volver muy tediosas, y va a ser un instrumento muy útil para cuando usted no tenga calculadora. Evidentemente, el nivel de precisión del cálculo será directamente proporcional al nivel de error que usted introduce al hacer el redondeo de Fermi, pero igual es una técnica poderosa para hacer estimaciones de cuál debería ser la respuesta aproximada. La constante molar de Boyle y la gráfica. Dado que la constante de Boyle es el producto de la cantidad de sustancia, la temperatura y la constante R, podemos obtener su forma molar para valores estándar como 1 mol y 273 K. Miremos dicha demostración. Hallar el valor de la constante de la ley de Boyle a 273 Kelvin y 1 mol de gas ideal. Entonces recuerde que aunque la definición de la ley de Boyle establece que el volumen es igual a una constante por la presión, en este enunciado no nos están dando ni un volumen ni una presión. Nos están dando una cantidad de sustancia y una temperatura. Así que en realidad debemos emplear la ley de los gases ideales y vamos a despejar lo que valdría la constante, pasando presión a multiplicar. Por lo tanto, la constante en la ley de Boyle es igual al producto volumen por presión y podemos encontrarlo en la ley de los gases ideales. Entonces denominaremos a esa constante como constante de Boyle, que es igual a una cantidad de sustancia que me la están dando, a una temperatura absoluta que me la están dando, y la constante de los gases ideales es una constante conocida. Por lo tanto, podemos calcular la constante de Boyle para las condiciones dadas. Reemplazamos 1 mol, la constante 0.08206, atmósfera, litro sobre mol, Kelvin, y la temperatura absoluta 273 Kelvin. En el análisis dimensional, mol que multiplica, mol que divide, Kelvin que multiplica, se cancelan. Las unidades que quedan son atmósfera-litro. Y operamos los valores. El 1 no afecta a la aritmética, pero nos dice que va a tener 3 cifras significativas. La temperatura también está a 3 cifras significativas, por lo tanto damos el valor a 3 cifras significativas. Entonces 0.08206 por 273. La solución a 3 cifras significativas, 22.4. Atmósfera litro. Con este valor como constante ya podemos calcular diferentes volúmenes empleando diferentes presiones. Y eso nos permite hacer la gráfica de la ley de Boyle. Para la gráfica vamos a necesitar dos columnas, una para la presión, que como es la variable independiente, vamos a darle valores arbitrarios. Digamos 0.1, 0.2 y así sucesivamente hasta llegar a, digamos, 2 atmósferas. El volumen es la variable dependiente, por lo tanto eso va a ser igual a la función, que en este caso es la constante de Boyle, multiplicada por 1 sobre la presión. Pero debemos recordar que es necesario anclar D2, que es la constante, para que no empiece a multiplicar por celdas vacías. Y para eso empleamos Shift 4. Con eso ya no debería correr hacia abajo la celda D. Y damos Enter. Entonces tenemos 224 litros y avanzamos hasta completar las 2 atmósferas. Luego procedemos a insertar gráfica. Entonces, cuando vamos a insertar gráficas en Excel, recuerde que la variable independiente va a la izquierda, la dependiente, es decir, la de la función, va a la derecha. Y seleccionamos. Procedemos a insertar gráfico. Aquí podemos escoger, pues el más bonito sería este denominado dispersión con líneas suavizadas. Y observamos que en el eje Y vamos a obtener los valores de volumen, 224, mientras que en el eje X vamos a obtener los valores de presión que van de 0,1 hasta 2. Ya lo único que quedaría es expresar la gráfica más bonita. Para ello vamos a dar en el eje donde esté la cosa más descuadrada, que en este caso es el eje X, y damos clic derecho
dar formato al eje. Como el máximo valor es 2 atmósferas, aquí en máximos coloco 2,0, con lo que la gráfica ya queda un poco mejor. Si también quiere darle el límite para el eje Y, vamos a buscar cuál es el valor máximo de volumen, que de hecho es 224. Entonces, en la columna donde están los números, dar formato al eje y damos 224. Enter. Con lo cual ya tenemos una curva inversa un poco mejor dibujada. Ahora para los nombres de los ejes, lo que prefiero hacer es usar cuadro de texto. Y el cuadro de texto sin relleno y sin línea. Entonces en el eje Y era el volumen, que va a estar en litros. El volumen es una variable, la mando en cursiva. El litro es la unidad, la mando en no cursiva. Mientras que el eje X es la presión y esa va en atmósferas. La ubico mejor y ahí estaría la gráfica de la ley de Boyle. Es posible predecir la gráfica sin el valor de la constante, pues se tiene una ecuación de la forma y igual a 1/(x), que en cálculo se sabe que arroja una curva inversa. De hecho, la ley de Boyle es la única de las leyes de los gases que tiene esta forma notable. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.